Alexis Kalergis Parra tenía solo 10 años cuando en 1980 se anunció la erradicación total de la viruela, una enfermedad que había tenido presencia en el planeta durante más de 10 siglos. Actualmente este bioquímico enfrenta otro desafío de la inmunología, que es combatir o aminorar los efectos del SARS-CoV-2 o coronavirus en un tiempo considerablemente más breve que el anterior. Vamos a conversar con él sobre este tema y además de los trabajos que ha venido desarrollando para masificar una vacuna contra el virus sincicial, lograr que se vuelvan a producir vacunas en Chile y ayudar a combatir la desinformación en temas relacionados con la ciencia. Acompáñenos en esta conversación con Alexis Kalergis. En esta serie conversaremos con diferentes personajes del mundo de las artes, la ciencia y las humanidades para conocer su mirada y entender el presente. El tiempo nos permite apenas echar una mirada al ayer y con eso hacernos una idea del mañana para que juntos construyamos el porvenir. Esto es Testigo Futuro. Ha sido claro durante la pandemia que el comprender la inmunidad, cómo funciona el sistema inmune, cómo nos defendemos, ha sido esencial para desarrollar vacunas, por ejemplo, contra SARS-CoV-2 y prevenir la enfermedad COVID-19. Entonces la inmunología va desde lo muy molecular, ¿verdad? Entender cómo interactúan moléculas que son parte de esta red, porque el sistema inmune es una red de células y moléculas, cómo interactúan estas moléculas y células, hasta comprender, por ejemplo, cómo una vacuna tiene un efecto beneficioso en un individuo y en una población. Chile fue uno de los países líderes en la erradicación de la viruela. Nos vamos olvidando las cosas, pero es una enfermedad terrible, muchas epidemias y pandemias por viruela. La conquista de América estuvo muy influenciada por la viruela porque no había viruela en nuestro continente antes que llegaran los conquistadores españoles, portugueses. Por lo tanto, la viruela fue muy importante. Y el desarrollo de una vacuna segura y efectiva y el trabajo de organizaciones como la OMS han permitido finalmente que esa enfermedad ya no exista. Y el único ejemplo que tiene la ciencia y la medicina de erradicación de una enfermedad que afecta al ser humano. Tanto te apasiona la inmunología que impulsaste la creación de un museo. ¿Dónde está? ¿Dónde se puede visitar? Efectivamente, el museo lo inauguramos exactamente un año antes de que se llegara la pandemia de Chile, fue en marzo del 2019, y ese museo lo formamos, lo armamos entre estudiantes de diferentes carreras de la universidad, una diseñadora y algunos profesores. Es un museo que está lleno de historia, por ejemplo, cómo se generaron las primeras vacunas en China y en Turquía. ¿Y qué cuentan ahí? ¿Cómo lo muestran? Por ejemplo, el rol que jugaban algunas personas, una mujer en particular, que fue Lady Mary Wortley. Ella fue parte de la delegación diplomática inglesa en Turquía y aprendió que en Turquía estaba este procedimiento de vacunar y fue tremendamente influyente para que la ciencia y la medicina en Inglaterra empezaran a avanzar en el desarrollo de estrategias equivalentes en Inglaterra. Y tendrá este museo también la posibilidad de relevarse los errores que también se pueden haber cometido en todo este trayecto, ¿no? De todas maneras, tratamos de que la información que tanto histórica como actual y proyecciones al futuro se plantee tanto con los aciertos como con los errores. ¿Qué grandes errores hay? Efectivamente, yo creo que hay mucho más aciertos que errores. Pero, por ejemplo, el hecho de un trabajo que fue finalmente retractado y el investigador fue muy cuestionado, condujo a, yo creo, un mensaje equivocado de el efecto adverso que pueden tener las vacunas. Las vacunas, como cualquier medicamento, pueden tener efectos adversos. Todos los medicamentos antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, pueden tener efectos adversos. Pero por eso es que hay un protocolo que se hace científico y clínico que evalúa esto y determina el beneficio versus el posible efecto adverso. Y las vacunas han mostrado que tienen efectivamente un nivel de efecto adverso muy bajo
respecto al beneficio que significan para la persona que se vacuna. Pensé que era un resfriado normal, no tenía fiebre, estaba con moquito, estaba con tos y después ya el miércoles empezó a ahogar. La tos fue mucho más recurrente, era súper cerrado el pecho. Síntomas que se repiten en los 180.000 menores de 2 años que hay en el país. Pero, ¿cómo actúa el virus sincicial? En adultos no es agresivo porque solo logra penetrar hasta la garganta. En cambio, en los menores de 2 años y especialmente los recién nacidos, ingresa hasta los pulmones, provocando serios problemas respiratorios. En este laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica se trabaja en una nueva estrategia para desarrollar la primera vacuna a nivel mundial que podría combatir en forma efectiva el virus sincicial en recién nacidos y en menores de 2 años. La vacuna consistirá en componentes del virus expresados de una manera tal que deberían inducir una respuesta inmune protectora en niños para evitar los daños que causa la infección con el virus. Desarrollar vacunas no es un desafío nuevo para Alexis Kalergi. En 2019 presentó y a nivel internacional la primera vacuna desarrollada en Chile para combatir el virus respiratorio sincicial, la que ya fue probada, aunque a nivel experimental. ¿Qué estaría faltando para lograr algo que nadie ha conseguido todavía en el mundo? Esto es que se autorice su comercialización y uso masivo en la población. Para saberlo, seguimos conversando con Alexis Kalergi. No hay una vacuna que esté finalmente aprobada para uso poblacional. En este caso lo que nos pasó fue el paréntesis de la pandemia, gran, duro paréntesis, ¿verdad? Íbamos muy avanzados el 2018-2019 hacia la ejecución de estudios con nuestra vacuna en otros países, la revisión de lo que hemos hecho por colaboradores en otros países como en China, en Estados Unidos, en Francia. Íbamos en la dirección de hacer los estudios allá, pero bueno, tuvimos la pandemia y como resultado de la pandemia volcamos todos los esfuerzos al SARS-CoV-2. Siento que en la pandemia, durante la edad media de la pandemia, 2020, había poco conocimiento. Estábamos todos preocupados, había esta sensación de amenaza, no habían vacunas, no entendíamos el virus, no entendíamos la enfermedad. Pero a medida que la ciencia fue generando conocimiento y empezamos a conocer, a comprender, ganamos certeza, ganamos seguridad, ganamos confianza. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Cómo te lo explicas tú? Yo creo que esto nace de un fenómeno que ha ocurrido muchas veces. Están en el medio ambiente, nos acompañan microbios, virus, bacterias, y ocurre lo que se denomina un virus emergente o una bacteria emergente. En la historia, por lo menos del siglo XX, siglo XXI, hay mucho registro de situaciones como esta. Es simplemente que este virus en particular tenía ciertas propiedades que lo han hecho tan contagioso, tan fácil de difundirse por el planeta. La falta de inmunidad de la población mundial le facilitó el trabajo al virus de diseminación, pero al mismo tiempo la reacción que tuvo la humanidad a través del trabajo de la ciencia y también la confianza ciudadana. El que estemos con mascarilla en esta entrevista, por ejemplo, es una señal de que todavía estamos preocupados y en nuestro país yo creo que la ciudadanía ha sido ejemplar en su adhesión a la vacunación y también al respetar las medidas, nos ha hecho cambiar la manera como abordar y comprender esta enfermedad. Yo creo que hay que reforzar los esfuerzos para poder avanzar en la vacunación equitativa. Organizaciones como la OMS, la ONU, pero también cada país de manera individual puede hacer un aporte. Nosotros desde Chile estamos tratando de que esa imagen que tuvimos en febrero del 2021 con el aterrizaje de aviones con vacunas, esa imagen esperanzadora, se pueda traducir en que en nuestro aeropuerto empecemos en el futuro cercano a embarcar aviones con vacunas desarrolladas y manufacturadas en Chile hacia todo nuestro territorio y a otros países, porque ese sería un aporte justamente a lograr una cobertura mayor de vacunación.
Y los resultados que hemos visto nosotros con el estudio en Chile claramente arrojan datos favorables de seguridad y también de inmunogenicidad. Parte de este periodo terrible que hemos vivido a raíz de este agente microscópico viral que no distingue entre sector político, el nivel socioeconómico, es un virus que nos ataca a todos por igual. Es importante también destacar que la vacuna también nos va a proteger a todos por igual, siempre y cuando el acceso sea importante. Por eso es que valoramos el hecho que, gracias a la colaboración científica, logramos establecer un acuerdo con Sinovac que fue transferido desde el consorcio de universidades en Chile hacia el Estado para que pudiéramos lograr un acceso prioritario a las vacunas. Bueno, esto se da en el contexto de la labor científica. Nosotros ya por varios años hemos estado trabajando en investigación en vacunas, sincicial y otras, y hemos establecido colaboraciones formales con varios grupos en diferentes países, en Estados Unidos, en Francia y también en China. En el momento de querer desarrollar nuestra vacuna contra el sincicial, esas colaboraciones han sido claves. Hemos podido hacer, por ejemplo, algunos estudios en Estados Unidos, hemos también podido colaborar con grupos en Francia y estábamos iniciando, digamos, ya estamos acercándonos a poder concretar un estudio o el diseño de un estudio en China con nuestra vacuna. Bueno, viene la pandemia y por supuesto que nuestra primera reacción fue muy temprano, entre enero y febrero del 2020, pensar en cómo abordar esta enfermedad por medio de la vacunación, porque las vacunas han sido la herramienta de salud que han contribuido en el largo plazo al control de enfermedades infecciosas. ¿Te acuerdas? El primer laboratorio que compartimos, que estuvimos haciendo cosas juntos, era un laboratorio bastante pequeñito, donde teníamos los primeros equipos, ¿verdad? Las primeras máquinas y también las primeras personas motivadas con el desarrollo de la inmunología, más enfocado en otras preguntas en ese minuto, ¿verdad? Estábamos estudiando cómo las células inmunes interactúan, cómo algunas bacterias alteraban el funcionamiento del sistema inmune. Y bueno, ha pasado harto tiempo en que hemos estado colaborando y ha conducido a otra cosa. Esos vínculos ya formales que teníamos establecidos con investigadores en otros países, por ejemplo, éramos antes de la pandemia parte de una red de centros de excelencia que hacen estudios para desarrollar vacunas. Entonces, obviamente esa red se activó en forma masiva en diferentes países y nos invitaron a participar en estudios, ser parte del trabajo. Así que fue un proceso bastante convocante varios países, varias regiones del planeta. Y en esa convocatoria fue que tuvimos que decidir, ¿verdad? Trabajamos con cuál vacuna trabajamos. No podemos trabajar con todas las vacunas. Y de esa manera entonces se logró que Chile tuviese mucho antes que otros países, ¿no es cierto?, dosis de vacunas suficientes como para iniciar una vacunación que ha sido bastante exitosa. Claro, y en particular esta vacuna ha sido una de las más utilizadas. Creo que 1/3 de todas las vacunas que se han utilizado a nivel mundial ha sido esta estrategia, que es la vacunación con virus inactivado, que tiene estas 3 propiedades, ¿verdad? Historia, seguridad, están todos los antígenos, entonces genera una respuesta inmune más integral y también un requerimiento de conservación que son muy compatibles con nuestras capacidades en Chile. Es decir, desde el sur al norte podemos llegar con una vacuna de ese tipo. A principios del siglo XIX se producían casi 30 tipos de vacunas en el Instituto de Salud Pública en Chile, las que incluso se exportaban al extranjero. Lamentablemente, por factores presupuestarios, en el año 2002 nuestro país dejó de producirlas. Hoy, luego de 20 años, pareciera que nuevamente se abre la posibilidad de desarrollar vacunas, esta vez junto al laboratorio chino Sinovac. Habíamos
ya hace varios años firmado convenios con otras universidades, convenios de colaboración en Chile, para que entre varias universidades pudiéramos restablecer, empujar, promover el recuperar esa capacidad de manufactura local. Así que con la Universidad de Antofagasta, con la Universidad de Chile, constituimos de hecho un convenio de colaboración que busca solamente promover iniciativas. Nosotros hemos logrado tener una campaña de vacunación y programas de vacunación, pero dependemos de la producción externa de vacunas. Y eso en la pandemia nos puso en una situación de vulnerabilidad, porque si hubiésemos tenido capacidad local de manufactura, probablemente la aproximación hubiese sido distinta. Pero pudimos suplir, en este caso, esa falta de manufactura con esta capacidad que sí tenemos muy establecida en Chile en diferentes universidades y centros de investigación, que es la capacidad de responder a estas preguntas científicas. La idea es que Sinovac va a incorporar ahí, se va a insertar dentro de la realidad nacional, es decir, tiene que cumplir con todos los permisos, regulaciones. Por supuesto, va a significar la oportunidad de entrenar a personas chilenas, ¿verdad?, en diferentes profesiones que puedan trabajar con Sinovac. Nosotros, de hecho, desde la universidad y en colaboración con ellos, estamos elaborando justamente un programa que busca el entrenamiento, la formación de personas en torno a la investigación científica, pero también la manufactura, aspectos bien técnicos, profesionales en vacunas. Entonces, científicos, científicas del área de la biología, bioquímica, médicos, también químicos, farmacéuticos. En ese sentido, en el programa del presidente Gabriel Boric figuraba el hecho de que se va a duplicar la inversión en ciencia, en conocimiento, en innovación, hasta alcanzar el 1% del PIB. ¿Qué te parece? Y prioritariamente, ¿crees tú a qué deberían destinarse esos recursos en el área? Yo creo que es la dirección correcta. Chile por muchos años seguimos siendo un país que invierte muy poco en ciencia. Y vemos cómo en una situación extrema que nos tocó vivir, que fue la pandemia, las soluciones venían de la ciencia. Entonces, pienso que un aumento de la inversión público y privada en ciencia es fundamental. Bueno, a mí me gusta hacer la ciencia acá en Chile, me gusta el trabajo científico académico. Hemos mantenido siempre muy separada la línea académica de las colaboraciones que son necesarias con desarrolladores de vacunas. Y eventualmente esta voluntad que se ha ido dando tanto del sector privado como público de recuperar la capacidad de manufactura de vacunas en Chile puede ser un canal, un conducto para que vacunas y medicamentos que desarrollen científicos y científicas en universidades chilenas alcancen finalmente a ser un producto de uso en la población. Siendo siempre fieles a ese rigor, aún así, avisorando un poquito el futuro, que a veces son terrenos un poquito farrangosos que nadie quiere como avisorar por la incertidumbre que pueda haber, pero tú como científico, ¿qué ves venir como los desafíos seguros que vamos a tener que enfrentar en la ciencia en los próximos años? Bueno, yo creo que esta no es la primera ni va a ser la última pandemia. Yo creo que lo que ha pasado nos ha permitido, primero, darnos cuenta que trabajando juntos somos mejores. Y yo creo que la ciencia va a cambiar después de la pandemia en ese sentido, donde el científico o la científica sola, ya sabe que no va a llegar al resultado con la misma rapidez o calidad que lo haría un grupo de científicos y científicas. Segundo, la interdisciplina. La pandemia se debe abordar desde varias miradas, obviamente la microbiología, el virus, la respuesta inmune, la inmunología, las ciencias de la educación, las ciencias económicas, ¿verdad? Lo que hablábamos, las ciencias de la comunicación. ¿Cómo hacemos que el mensaje sea lo suficientemente claro para poner en el contexto el riesgo que significa una enfermedad? Yo creo que las ciencias, en el amplio sentido de la palabra, son muy importantes y es fundamental que como sociedad avancemos en ir creciendo científicamente.
Muy probablemente la del SARS-CoV-2 o coronavirus no será la última pandemia que enfrentaremos como humanidad. Para ello, Chile está avanzando en robustecer su comunidad científica, en hacer más potentes los lazos entre el sector público y privado y también en volver a retomar la producción de vacunas en territorio nacional. Frente a todos estos desafíos, Alexis Kalergi, por lo que nos contó, está comprometido y seguirá comprometido. Nosotros vamos a seguir atentos también a su trabajo. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Testigo Futuro.